Hola a todos y a todas. Bienvenidos a La Noche Oscura. Antes de empezar, los invito a comentar desde dónde nos están viendo. Espero que disfruten de las historias. Este relato que voy a contar me ha dejado completamente paranoico y ha cambiado la forma en que veo a las personas. Cada vez que miro a alguien a los ojos, no puedo evitar preguntarme qué demonios se esconde detrás de esa sonrisa. Trabajo como taxista en una ciudad del sureste de México, y aunque he sido testigo de todo tipo de excentricidades, jamás imaginé que una noche cualquiera me enfrentaría a una realidad tan aterradora que me obligaría a cuestionar mi propia sanidad. No me atrevo a decir mi nombre, pero necesito contar lo que me pasó. Era una noche particularmente calurosa y húmeda. La lluvia había caído con fuerza por la tarde, dejando el aire pesado y el asfalto brillante bajo las luces de la calle. Ya era casi la medianoche. Y estaba pensando en terminar mi turno, cuando una mujer me hizo la señal en una avenida poco transitada. Llevaba un vestido blanco de verano y una gorra de béisbol, y se veía de unos 25 años, delgada y con el cabello largo y liso. Cuando se subió al asiento trasero, la sentí completamente normal, lo que me sorprendió un poco para esa hora. Me dio una dirección a las afueras de la ciudad, una zona residencial muy exclusiva, y se recargó en el asiento como si estuviera exhausta. El viaje transcurrió sin incidentes durante los primeros 15 minutos. La música del radio sonaba bajo, y ella parecía haberse quedado dormida. Me concentré en manejar, sintiendo el aire acondicionado, mientras pensaba en mi esposa y mis hijos, que seguramente ya estaban dormidos. Fue entonces cuando me llamó la atención su reflejo en el espejo retrovisor. Parecía haber encogido. Al principio pensé que estaba imaginándolo, que el cansancio me hacía ver cosas, pero un minuto después volví a mirar, y su reflejo ya no era el de una mujer, sino el de una niña pequeña, vestida con el mismo vestido blanco. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Le pregunté si se encontraba bien. Me respondió con una voz que era una mezcla de la voz de una mujer adulta y la de una niña. Me dijo que estaba un poco cansada y que el viaje había sido largo. En su reflejo del espejo seguía siendo una niña. Fue entonces cuando la mujer del asiento trasero comenzó a cambiar de forma. Pude ver sus hombros y su cabeza, y ya no correspondían a la figura de una mujer, sino a un ser deforme y de proporciones grotescas. Su cabeza se había ensanchado, sus brazos se veían más largos de lo normal y sus piernas más cortas. Su cara se había vuelto puntiaguda, y con unos ojos que no eran normales. En ese momento, miré de reojo hacia la parte trasera del auto, y vi que su gorra de béisbol estaba flotando sobre su asiento. Mi corazón se detuvo. Intenté frenar, pero mis pies no respondían. El volante se movía solo, y el auto aceleraba en lugar de detenerse. Sentí que el miedo me iba a devorar. La figura continuaba cambiando, contorsionándose de manera antinatural. De repente, la vi por el espejo retrovisor. Su reflejo era el de una mujer anciana, con la piel arrugada y las venas marcadas, pero sus ojos estaban llenos de una maldad que jamás había visto en ninguna persona. Ella comenzó a hablarme en una voz ronca y gutural, que me puso los pelos de punta. Me dijo que era un mutador, un ser que podía tomar cualquier forma humana que deseara y que se alimentaba del terror. Me confesó que mi miedo era su platillo favorito, y que se divertía con la agonía y la desesperación de sus víctimas, cuando se daba cuenta de lo que realmente estaba pasando. Mientras me decía todo esto, sus ojos, en el espejo, brillaban con una intensidad maligna que me helaba la sangre. Le grité que se callara, que me dejara en paz. Ella se rió de una manera que sonó a un rasguño de metal contra metal, y me dijo que no podía dejarme ir, porque ya había consumido mi miedo, y que ahora quería mi alma. Llegamos a la dirección que me había dado. Era una casa grande, y con un jardín perfectamente cuidado. La figura en el asiento trasero se había vuelto invisible. Sentí que el auto se detuvo solo, y que el motor se apagó. Sentí que las puertas se abrían y se cerraban. Luego, las luces del auto se apagaron. Traté de encender el motor, pero no respondía. No había nadie en el asiento trasero. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Llegué a mi casa, mi familia estaba dormida, y los abracé como si no hubiera un mañana. Han pasado 5 años desde aquella noche, y no ha cambiado nada. Sigo conduciendo, pero ya no soy el mismo. Cada noche, cuando miro por el espejo retrovisor, no puedo evitar sentir un terror que no me permite vivir tranquilo. No tengo idea de lo que pasó con el auto, ni con la criatura, pero las secuelas se quedaron conmigo.
Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría mucho a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Ramiro y llevo más de 15 años trabajando como taxista en la ciudad. He visto de todo en las calles: accidentes, peleas, clientes borrachos, incluso gente que se sube llorando sin explicar nada. Uno aprende a no hacer muchas preguntas, solo llevarlos a donde piden y ya. Pero hace unos meses, tuve un viaje que todavía no logro quitarme de la cabeza, algo que no solo me afectó a mí, sino también a mi familia. Era un viernes por la noche, y estaba esperando pasaje, cerca de una colonia tranquila, no muy lejos de donde vivo. Eran como las 11, y el movimiento había bajado bastante. En eso me hizo la parada una señora mayor con un niño, que no tendría más de 6 años. Se notaba que venían caminando un buen tramo porque el pequeño estaba cansado. Apenas podía sostener la mochila que cargaba. La señora me pidió que los llevara a una colonia cercana, que no estaba tan lejos. Le abrí la puerta, y los dos se subieron en silencio. Lo raro es que ella no me dio una dirección exacta, solo dijo: «Llévenos hacia la calle de los Sauces, yo le voy diciendo». Empezamos a avanzar por calles poco iluminadas. Yo trataba de hacer conversación con el niño, pero él no me respondía, solo me miraba fijamente desde el retrovisor. Esa mirada me incomodaba más de lo que debería, como si no parpadeara nunca. La señora, en cambio, iba murmurando cosas muy bajas, como rezos. Cuando llegamos a la colonia indicada, me empezó a dar direcciones más específicas. Siga derecho, ahora doble a la izquierda, más adelante a la derecha. El problema es que me llevaba por calles cada vez más angostas y oscuras, hasta que llegamos a un callejón donde apenas cabía el taxi. Ahí se detuvo la voz de la señora, y escuché que el niño dijo por primera vez: «Aquí es, abuela». Me quedé quieto esperando que bajaran, pero no se movieron. La señora solo me dijo: «¿Podría acompañarnos a la puerta? Es que está oscuro». Yo dudé, pero como estaba muy estrecho y no quería quedarme atorado, apagué el carro y bajé. Caminamos hacia una casa al fondo del callejón. Era una construcción vieja, con la pintura desgastada y la reja oxidada. El portón estaba entreabierto. En ese momento, salió una mujer joven, con un bebé en brazos. Tenía ojeras marcadas y parecía nerviosa. Apenas nos vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. La señora mayor le entregó al niño sin decir nada, como si lo hubiera estado cuidando, y la joven empezó a agradecer entre sollozos. Yo no entendía nada, pero estaba a punto de regresar al taxi cuando escuché que la joven dijo algo que me heló la sangre. «Gracias por traerlo. Pero mamá, tú ya no deberías estar aquí». La señora no respondió, solo acarició al niño y se metió a la casa junto con ellos. Yo me quedé parado en medio del callejón, sin saber qué pensar. Caminé de regreso al carro, y cuando miré hacia atrás, la reja estaba cerrada, y lo más raro de todo, ya no había luz en la casa, como si estuviera abandonada. Encendí el motor con las manos temblando. Al llegar a casa, no le conté nada a mi esposa, solo dije que había sido una noche pesada. Pero desde ese día, algo empezó a cambiar en mi familia, y eso fue lo que más miedo me dio. Desde aquella noche, mi hijo empezó a cambiar. Tenía sueños extraños, hablaba solo en la habitación, y se levantaba varias veces a mitad de la noche, como si alguien lo llamara. Al principio pensé que era solo imaginación o estrés, pero pronto, mi esposa empezó a notar cosas raras. Objetos movidos del lugar, la puerta de la habitación del niño entreabierta cuando estaba cerrada, y el pequeño murmurando nombres que nadie en la familia conocía. Una madrugada escuché pasos suaves bajando por las escaleras. Me levanté, pensando que era mi hijo, pero al llegar a la sala, no había nadie. Solo estaba la luz de la lámpara de la entrada parpadeando. Miré hacia la puerta del frente y juraría que vi la sombra de alguien de pie, observándome desde fuera, como si hubiera regresado del callejón aquella noche. Me quedé paralizado, y cuando parpadeé, ya no había nada. Con el tiempo, empecé a recibir llamadas extrañas. No había nadie al otro lado, solo un susurro que parecía repetir palabras: «Cuídalo, cuídalo». La sensación de que alguien vigilaba a mi hijo no me abandonaba ni un momento. Cada vez que salía en el taxi, sentía que alguien me seguía, que me esperaba en cada esquina oscura, como si quisiera asegurarse de que yo cumpliera con algo que no entendía. Un día decidí investigar la casa del callejón. Me acerqué de día,
pensando que vería todo normal, pero la puerta estaba completamente cerrada, oxidada y con telarañas. No parecía que alguien viviera allí desde hacía meses, y sin embargo, aquella noche había visto vida, risas y lágrimas dentro. Era imposible, pero mi mente no encontraba otra explicación. Algo me decía que lo que había pasado no había sido un accidente ni una ilusión. Después de eso, empecé a notar coincidencias extrañas. Los objetos que desaparecían de casa aparecían cerca de la puerta del niño, como si alguien invisible los hubiera colocado allí. El niño, sin poder explicar nada, dibujaba casas con puertas cerradas, ventanas oscuras y figuras que él llamaba las que cuidan. Yo trataba de ignorarlo, pero el miedo se instaló de forma silenciosa, como un huésped que no se va. Hasta ahora, cada vez que me subo al taxi y recorro calles oscuras, pienso en aquella señora, en el niño y en la joven madre. Me pregunto si lo que vi esa noche fue real o algo que simplemente me eligió para seguirme. La certeza más aterradora es que, aunque yo haya llevado al niño a su casa, algo invisible decidió quedarse conmigo, observando a mi familia, asegurándose de que cumpla con su parte, sin que pueda verlo ni explicarlo. Esa noche cambió mi vida para siempre, y todavía siento, cada vez que cierro los ojos, que alguien me vigila, esperando que no falle en proteger lo que esa noche empezó. Vamos con la tercera historia. Este relato que voy a contar me ha perseguido durante meses, y cada vez que me subo a mi taxi, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Desde esa noche, la música en mi radio me parece un sonido vacío, sin vida, y me pregunto si la música que escuchaba era real. Trabajo como taxista en una ciudad del norte de México, y, aunque he presenciado muchas cosas extrañas durante mis años manejando por las calles, nunca había experimentado algo tan aterrador como lo que pasó ese día. No puedo decir mi nombre porque la gente pensaría que estoy loco, pero necesito contar lo que vi. Era una tarde de octubre, ya anochecía, pero el sol aún pintaba el cielo de naranja y violeta. La ciudad estaba en ese punto intermedio, donde el tráfico baja y la gente se apresura para llegar a sus casas. Yo tenía el volumen alto en mi taxi, escuchando mi estación de radio favorita, una de esas que tocan éxitos de los 80 y 90. Había tenido un día normal, sin nada fuera de lo común. Estaba parado en un semáforo, esperando que la luz cambiara, cuando de repente, una figura se subió al asiento trasero. Era un hombre de mediana edad, con una gabardina larga y un sombrero que le cubría el rostro. No dijo una palabra. Simplemente me dio un pedazo de papel con una dirección escrita en él. La dirección quedaba en las afueras de la ciudad, en un barrio que yo no conocía, pero que me parecía un poco desolado. Durante los primeros minutos del viaje, el hombre permaneció en silencio, sin hacer ningún sonido. Yo me concentraba en manejar. Traté de iniciar una conversación, preguntándole si el viaje había sido largo. No respondió. A pesar de eso, no me sentía incómodo. La música de la radio llenaba el espacio con canciones familiares. La carretera estaba vacía, y la noche estaba cayendo. De repente, el hombre se movió, y me dio otro papel con una dirección diferente. La nueva dirección estaba en el centro de la ciudad, en un barrio viejo y conocido. Me sentí aliviado, pues ya había manejado lo suficiente. Seguí manejando en silencio, hasta que me di cuenta de que la música de la radio no era la que yo había puesto. Era música extraña, canciones que yo no reconocía, cantadas en un idioma que no entendía. No era rock, ni pop, ni nada que yo hubiera escuchado antes. La música sonaba como un eco lejano, como si viniera de otra dimensión. Me sentí un poco confundido. Bajé el volumen y luego lo subí, pero la música seguía siendo la misma. Miré al hombre en el asiento trasero por el espejo retrovisor, pero él no se había movido, y su sombrero aún cubría su rostro. Me sentí un poco incómodo. La música seguía sonando. Un sentimiento de terror se apoderó de mí. Decidí que lo mejor era ir al centro, donde había más gente, y dejar a este hombre extraño. Fue entonces cuando el hombre se movió de nuevo y me dio un tercer papel. La dirección era un lugar que yo no conocía, en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía no existir. Me sentí un poco nervioso. Le dije que no conocía la dirección. Él no respondió. Sentí un escalofrío. Me dijo con una voz ronca: «Tú me llevarás a donde yo te diga». A su voz le acompañó una risa gutural, profunda y perturbadora. En ese momento, la música de la radio cambió. En lugar de la música extraña, ahora había una voz ronca que me susurraba al oído:
Sentí que la voz venía del asiento trasero. La voz me decía que me detuviera, que no me moviera, que no me atreviera a ir a la siguiente dirección, que si lo hacía, la criatura me mataría, pero si no lo hacía, me mataría de una forma más cruel. El auto se detuvo solo, y el hombre del asiento trasero salió. Caminó hacia una casa que parecía no existir. Luego, la música se detuvo, y la voz en mi oído también se cayó. La carretera estaba vacía, y mi auto estaba solo. En el asiento trasero del auto, no había nada. No había sombrero, ni gabardina, ni papel. La música en la radio había vuelto a ser la que yo había puesto. Han pasado meses desde aquella noche. He tratado de encontrar la dirección que me dio, pero no existe. He buscado en mapas, en libros, en internet, pero no existe. La música en mi radio ha vuelto a la normalidad, pero yo no soy el mismo. Cada vez que me subo a mi taxi, miro por el espejo retrovisor, temiendo que la criatura del sombrero esté allí, esperando que me lleve a una dirección que no existe, mientras una voz ronca me susurra al oído que no debo obedecer. Historia 4. A veces pienso que uno no elige los viajes, sino que los viajes lo eligen a uno. Yo me llamo Esteban, y conduzco taxi desde hace muchos años, de noche casi siempre. Ya conoces cómo es, calles vacías, el silencio que pesa más que el cansancio, y esa sensación de que en cualquier esquina puede pasar algo. Lo que voy a contar no lo comparto con cualquiera, porque no todos lo creen, pero aquella noche, en una avenida donde siempre hay movimiento, descubrí que no estaba solo, aunque todo aparentaba calma. Eran casi las 2 de la madrugada. Acababa de dejar a un cliente en un barrio céntrico, y pensé en volver a casa, pero el radio del taxi sonó con un pedido cerca. No era común a esa hora, pero la dirección quedaba rumbo a donde yo vivía, así que acepté. Me pedían recoger a una mujer frente a un hospital antiguo, uno de esos que todavía funcionan, aunque parecen sacados de otra época. Cuando llegué, no había nadie en la entrada, solo la fachada iluminada por luces blancas, y un guardia fumando en la esquina. Toqué el claxon, y después de unos segundos la vi salir. Era una mujer alta, de cabello largo, vestida completamente de negro. No levantó la mirada en ningún momento, solo abrió la puerta trasera y se sentó en silencio. Le pregunté a dónde iba. Me dijo una dirección con voz baja, apenas audible. Era un barrio al sur, bastante retirado, lleno de calles estrechas y casas viejas. Lo anoté en el GPS, aunque ya más o menos sabía cómo llegar. Lo extraño fue que durante todo el trayecto ella no habló una sola palabra más. Yo traté de hacer conversación, como suelo hacer para no dormirme, pero nada. Solo miraba por la ventana. Al pasar por un túnel subterráneo sentí un escalofrío. No había tráfico, ni un solo auto detrás ni adelante. De pronto, en el espejo retrovisor me pareció verla distinta. No sé si fue por la luz amarillenta del túnel, pero su rostro se veía pálido, casi traslúcido, como si estuviera enferma o agotada. Cerré los ojos un segundo para parpadear, y cuando los abrí, ella ya no estaba mirando hacia afuera, sino directo al espejo, directo a mí. No aguanté la mirada, y desvié los ojos hacia la carretera. Aceleré un poco, queriendo salir cuanto antes del túnel. Cuando al fin vimos la luz de la salida, ella volvió a girar la cara hacia la ventana como si nada hubiera pasado. Yo respiré hondo, diciéndome que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero lo peor apenas venía. Llegamos a la dirección que me dio. Era una calle oscura, sin faroles encendidos, con casas que parecían abandonadas. Frené frente al número marcado. «Aquí es», dijo con esa voz apagada. Ni siquiera me miró cuando abrió la puerta. Bajó despacio y caminó hacia un portón herrumbroso. Yo solo quería arrancar e irme, pero algo me detuvo, no sé por qué. Giré para verla entrar, y en ese momento me di cuenta de lo imposible. Ella no abrió la puerta, no usó llave, no golpeó, simplemente caminó derecho hacia el portón, y lo atravesó como si fuera humo. El volante se me resbaló de las manos. Me quedé helado, con el motor encendido y el corazón golpeando en el pecho. ¿Había visto bien? ¿Era real? Me froté los ojos. Respiré fuerte, pero no había duda. La calle estaba vacía, el portón intacto, y la mujer, desaparecida. Me quedé ahí, temblando, sin atreverme a mover un músculo. No escuchaba nada, ni siquiera perros ladrando. Solo el motor del taxi al ralentí, y mi respiración acelerada. No podía creerlo, pero tampoco podía quedarme parado. Pisé el acelerador y avancé sin mirar atrás.
como si escapar de esa calle me fuera a librar de lo que acababa de presenciar. Después de unos minutos, llegué a una avenida principal, iluminada y con algunos autos. Eso me dio un poco de calma. Pensé en detenerme en una gasolinera, tomar un café, cualquier cosa para despejarme, pero antes de decidirlo, la pantalla del taxímetro parpadeó y vi algo que me heló la sangre. La tarifa del viaje aún seguía corriendo. Normalmente, cuando el pasajero baja y cierra la puerta, el sistema marca el final. Aquí no. Revisé la aplicación en el celular y aparecía viaje en curso, pero el asiento trasero estaba vacío. Bajé la velocidad, volteé despacio por el retrovisor y lo vi. La mujer estaba sentada ahí de nuevo, inmóvil, con las manos sobre las piernas y la mirada fija hacia adelante. No había abierto la puerta, no había hecho ruido, no había forma de que estuviera allí, pero estaba. Se me erizó la piel. Casi choqué contra un poste porque las manos me sudaban y apenas podía sostener el volante. Quise hablarle, preguntarle qué era lo que quería, pero la voz se me atoró en la garganta. La vi otra vez por el espejo, pálida, con los ojos oscuros y esa expresión vacía. Entonces, con un tono seco, pronunció lo último que escuché de ella. «¿Me llevas de regreso?» El aire se me fue de los pulmones. Frené de golpe y giré para verla directo. El asiento estaba vacío. No había nadie. Solo la puerta cerrada, el cinturón en su lugar. Nada fuera de lo normal. El taxímetro marcó: viaje finalizado. La pantalla se apagó como si hubiera cumplido su ruta. Yo me quedé ahí, en medio de la calle, sin entender nada. No volví a aceptar un servicio cerca de ese hospital desde entonces. Cada vez que paso por ahí, bajo la mirada, porque siento que si me detengo demasiado, alguien podría subir otra vez a mi taxi. Nunca más trabajé tranquilo de noche. Y lo que me asusta no es lo que vi, sino la sensación de que aquella mujer todavía me espera en alguna esquina oscura, lista para volver a subirse y pedirme otro viaje sin destino. Historia 5. Este es el relato de la noche en que me di cuenta de que la realidad no es tan sólida como creemos. Trabajo como taxista en una ciudad del norte de México, y aunque he visto y escuchado muchas cosas extrañas en mis años en la calle, nada se compara con lo que viví. Esta historia ha consumido mi mente y mi alma. Me ha dejado sin un ápice de paz, y cada vez que me subo a mi taxi, no puedo evitar sentir un terror que me recorre la espalda. No puedo dormir, y cuando lo hago, no encuentro paz. El remordimiento me consume, porque siento que de alguna manera contribuí a lo que pasó. Era una noche de verano. Estaba terminando mi turno y me dirigía a casa. Estaba cansado, pero afortunadamente había tenido una buena noche. Estaba a punto de regresar a casa cuando una mujer me hizo una señal. Se veía de unos 50 años. Vestía un vestido de seda rojo y tenía el cabello largo y negro. Se subió al asiento trasero sin decir una palabra y me dio una dirección en las afueras de la ciudad. El barrio que me dijo era conocido por su tranquilidad y su exclusividad. Era un barrio de gente adinerada, y yo me sentí aliviado de tener un viaje tan largo. Durante el viaje, la mujer no dijo nada. Simplemente se recostó en el asiento y miraba por la ventana. No me sentía incómodo, al contrario, me sentía un poco aliviado de no tener que hablar. El silencio era agradable. De repente, la mujer comenzó a hablar en un tono de voz bajo y desesperado. Me dijo que yo no sabía lo que era ser un hombre de familia, que yo no sabía lo que era ser un padre. Me dijo que ella había perdido a su hijo. Me dijo que su hijo había sido asesinado. Me sentí un poco incómodo y traté de cambiar el tema, pero ella no me dejó. Me dijo que su hijo había sido asesinado por un hombre que lo había engañado, que le había robado y que lo había matado. Me dijo que ella no podía dormir y que no podía encontrar paz. Me dijo que yo era un hombre de familia y que yo tenía que ayudarla. Le pregunté cómo, pero ella no me respondió. Simplemente me dijo que su hijo había sido asesinado y que su asesino era un taxista. Sentí que el terror me consumía. Grité y traté de salir del taxi, pero las puertas se cerraron de golpe. Sentí que el auto se movía por sí solo y que el motor se aceleraba. La mujer me dijo que ella me llevaría al lugar donde mi hijo moriría. En ese momento, miré hacia el retrovisor. Mi reflejo se había transformado. Mi rostro se veía viejo y con arrugas. Mis ojos estaban vacíos, como si estuvieran llenos de una tristeza profunda.
Mi cabello se había vuelto blanco, y la mujer se había transformado. Ya no era una mujer, sino un ser horrible, con ojos vacíos y llenos de maldad. Su boca se abrió, y de ella salió una lengua larga y puntiaguda que parecía estar hecha de fuego. El auto se detuvo solo, y las puertas se abrieron. Salí corriendo del taxi y miré hacia el asiento trasero. No había nadie, no había criatura, ni mujer, ni vestido de seda. El asiento estaba vacío, y mi corazón se detuvo cuando miré hacia el retrovisor. Mi reflejo se había transformado. Mi rostro se veía viejo y con arrugas. Mis ojos estaban vacíos, como si estuvieran llenos de una tristeza profunda. Mi cabello se había vuelto blanco. Han pasado meses desde aquella noche y cada vez que me miro al espejo, veo el rostro de un viejo. Me he vuelto un hombre cansado y con los ojos vacíos. Mi esposa no me reconoce y mis hijos me miran con miedo. No tengo idea de lo que pasó con el auto, ni con la criatura, pero las secuelas se quedaron conmigo. Continuamos. No suelo poner demasiada atención a lo que hablan los pasajeros en sus teléfonos. La mayoría son conversaciones privadas que no me interesan y prefiero mantenerme al margen, pero aquella noche fue distinto. Fue imposible no escuchar lo que ese hombre decía, sobre todo por la forma en que bajaba la voz cada vez que alguien pasaba cerca o cuando notaba que yo miraba por el retrovisor. Lo recogí en el centro, en una esquina bastante transitada. Recuerdo que llevaba un maletín pequeño y que vestía con saco oscuro. Parecía un oficinista más saliendo tarde del trabajo. Se subió al asiento trasero y me dio una dirección en un barrio residencial algo alejado. La forma en que lo dijo fue rápida y sin mirarme, como si quisiera terminar pronto el intercambio. Lo noté nervioso, jugando con el maletín, pero no hice ningún comentario. A los pocos minutos le sonó el teléfono. Contestó de inmediato. Apenas con un susurro, alcancé a escuchar un «ya estoy en camino», y luego hizo silencio como para confirmar que la otra persona lo escuchaba. Después bajó más la voz y empezó a hablar entre pausas. Yo trataba de concentrarme en el tráfico, pero las frases se colaban inevitablemente. «Sí, está asegurado». No se dio cuenta. «Tenemos hasta las 2 de la mañana». Lo miré por el retrovisor y él volteó hacia la ventana, evitando mi mirada. Hablaba como si no quisiera que yo entendiera nada, pero las pocas palabras que se escapaban eran inquietantes. No sonaba a una simple plática de negocios, era más parecido a un plan organizado, algo que debía salir perfecto. En mi cabeza la palabra que apareció fue secuestro, y el estómago se me encogió. El hombre se inclinaba hacia adelante de vez en cuando, cubriéndose la boca con la mano, y repetía frases cortas. «Ya está dormido. No hay problema. Todo listo». Yo trataba de convencerme de que quizá era una broma o un malentendido, pero mientras más hablaba, más difícil era creerlo, porque su tono no tenía nada de ligero. Era frío, calculador, como quien da instrucciones de algo que no se puede arruinar. En un momento hizo una pausa larga. Escuchaba a la persona del otro lado, y luego soltó. «Si alguien pregunta, di que nunca lo viste. Recuerda, nadie debe sospechar». Eso me puso los pelos de punta porque por un instante pensé que estaba hablando de mí, que ya me había notado intranquilo y que de algún modo me estaba advirtiendo. Tuve que apretar el volante con fuerza para no mostrar nervios. Seguimos avanzando por avenidas poco iluminadas. Cada tanto él volvía a hablar con frases sueltas. «El dinero estará en la maleta. No lo abras. Todo será rápido». Mi cabeza ya no podía parar de imaginar escenarios, desde un secuestro hasta un intercambio ilegal. Lo que más me inquietaba era que yo estaba justo allí, siendo testigo sin querer, atrapado en ese auto con un hombre que tal vez estaba metido en algo muy grave. Cuando estábamos a unos 15 minutos de la dirección que me había dado, él terminó la llamada con un «ahí nos vemos», y se quedó mirando su maletín. Lo acariciaba con la mano como si confirmara que seguía en su sitio. Luego levantó la vista y me dijo con calma: «Apúrele, por favor, no quiero llegar tarde». Yo asentí en silencio, pero sentí que cada segundo que pasaba me hundía más en una situación peligrosa. No pasaron ni 5 minutos cuando el chavo empezó a moverse inquieto en el asiento. Primero se acomodaba, luego se tocaba los bolsillos como si buscara algo. Yo lo miraba por el retrovisor,
y me daba la impresión de que estaba desesperado. Le pregunté si estaba bien, y me dijo que sí, pero en su voz se notaba nerviosismo. Me pidió que subiera el volumen de la radio. Lo hice, pero aún así podía escuchar cómo respiraba rápido, como alguien que se prepara para hacer algo y todavía lo piensa. Fue ahí cuando me dio un mal presentimiento, uno de esos que te ponen tenso y te hacen estar alerta. De pronto me dijo que me detuviera en la esquina de una tienda que estaba cerrada. El lugar estaba completamente oscuro. No había un alma en la calle, y cuando paré el taxi él no se bajó. Se quedó sentado, mirando por la ventana como si esperara algo. Le pregunté si ahí terminaba el viaje, y me respondió que no, que mejor siguiéramos adelante. Pero en ese momento su tono cambió. Ya no hablaba tranquilo, sino medio cortado, como alguien que se aguanta la ansiedad. Seguí avanzando y pensé que era un cliente raro, pero que al final no pasaría nada. El problema fue cuando, sin avisar, sacó un cuchillo pequeño de la chaqueta y me dijo con voz firme que no me pusiera nervioso, que solo quería que le diera el dinero de la noche. Traté de mantener la calma porque en esa situación, cualquier movimiento en falso te puede costar caro. Le expliqué que apenas era el inicio del turno, que no llevaba mucho efectivo. Le mostré el portamonedas con billetes pequeños, y él lo agarró con la mano temblorosa. Parek iba más asustado que yo. Eso fue lo que me extrañó. No era un tipo seguro ni acostumbrado a robar. Estaba nervioso como alguien que está improvisando. Mientras guardaba el dinero, me ordenó que siguiera conduciendo hacia un rumbo que ni siquiera estaba claro. Señalaba calles sin pensar mucho. Parecía que solo quería alejarse de algo, y ahí fue cuando caí en cuenta. No me estaba robando a mí, en realidad, estaba escapando de alguien. Lo noté en la forma en que volteaba hacia atrás, revisando cada coche que pasaba, cada sombra, como si lo vinieran siguiendo. En un momento me pidió que apagara las luces y que avanzara despacio. Fue ahí cuando de verdad me entró miedo, porque me di cuenta que no estaba tratando con un ladrón cualquiera, sino con alguien metido en problemas más grandes. Le dije que no podía andar manejando así, que si quería lo dejaba en una calle y se bajaba, pero se alteró. Me gritó que siguiera, que no entendía la gravedad del asunto. En ese instante su mano apretaba el cuchillo, y yo no sabía si iba a perder el control. Así que decidí tranquilizarlo. Le dije que lo iba a llevar a donde quisiera, pero que necesitaba indicaciones claras. Entonces me pidió que lo llevara hasta una colonia lejana, de esas en las que las calles se ven todas iguales, con casas medio abandonadas y sin alumbrado público. Cuando llegamos a una esquina me ordenó parar. Bajó rápido, y antes de irse me miró fijamente y me dijo algo que todavía recuerdo. Si alguien te pregunta, no me viste. Y corrió perdiéndose entre las casas. Yo me quedé un rato ahí, con el corazón latiéndome fuerte, revisando los espejos para asegurarme de que no había nadie siguiéndome a mí también. Luego arranqué el taxi y me fui sin mirar atrás. Necesitaba salir de ese barrio cuanto antes. Esa noche no trabajé más. Regresé a la base y me quedé sentado en el coche tratando de procesar lo que había pasado. No sabía si había llevado a un delincuente huyendo de un crimen o a alguien que lo estaban persiguiendo por otro motivo. Lo único seguro es que estuve en medio de algo que no me correspondía y que pudo haber acabado mal, porque una persona desesperada y armada es capaz de cualquier cosa. Desde entonces aprendí a no confiarme aunque parezca que es un cliente más, porque nunca sabes qué historia carga a la persona que se sienta en el asiento trasero de un taxi. Estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like. Nos vemos pronto.